Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan en todo esto, especialmente los que colaboran con TLV1 económicamente. Va todo nuestro agradecimiento. Necesitamos de su aporte para que podamos continuar en el aire y llevando, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo del programa en las redes sociales que mantenemos en contacto, y también transmitimos, por supuesto, a través de varias plataformas, no solo en nuestra página web, en YouTube, etcétera, sino también tenemos Noticias TV1 y Clips TV1, que pueden encontrar todos los enlaces en la descripción de este programa. También estamos transmitiendo a través del Telered, programa de cable, el cual transmitimos este programa para toda la provincia de Buenos Aires. De la misma manera, ponemos este programa, como siempre, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, que es Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos nos guíe, nos ilumine, nos proteja en este mundo tan difícil, tan adverso, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito, tenemos una visita especial de un gran amigo de la casa y que por supuesto ha tratado temas a través de cursos de CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, que publicitamos en nuestra publicidades de estos programas, donde hablaba sobre el tema de diseño de la, inteligente, el diseño inteligente, ¿no es cierto?, el creacionismo. ¿Qué es el diseño inteligente, no? Cómo se aplica, ¿no? Toda esta teoría de la evolución, venimos de Darwin con una teoría, después se ha rebatido en muchas partes, en muchas épocas, por muchos pensadores, y que bueno, ahora volvemos un poquito a retocar este tema, y también vamos a tocar varios temas sobre la educación, la formación en las universidades, ¿no es cierto?, cómo se puede perjudicar en la misma educación, no teniendo en cuenta estos parámetros, ¿no? Y, por supuesto, la influencia y la diferencia, ¿no es cierto?, con el creacionismo, ¿no?, que plantea tan claramente nuestro invitado en este aspecto. Para mí, tocar estos temas, que para nosotros es muy importante, lo tenemos como invitado al doctor en filosofía, especializado en filosofía de la ciencia y metafísica, fue profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, todas en la República Argentina, como profesor, invitado e investigador. Se desempeñó en la Universidad de Miami, en la Universidad de Valencia, en la Universitat de Saarlandes, en Alemania, Jet Universidad en Alemania también, Université de Lille, en Francia, Universidad de Lisboa, en la Fundación para la Ciencia y la Tecnología en Portugal, y participó en los seminarios de verano del Center of Science and Culture at Discovery Institute en Seattle, Estados Unidos. Es coeditor y autor de 3 volúmenes de una serie de lógica, epistemología y la unidad de la ciencia. Y publicó artículos en revistas internacionales de filosofía como The Journal of the History and Philosophy of Science y Medicine of Health Care and Philosophy, medicina y filosofía, en diferentes publicaciones. Posee contribuciones de diferentes jornales, líderes en biología y medicina molecular, como biología y human gene therapy, ¿no? Fue fundador y director del Centro de Lógica y Filosofía de Ciencias de la Universidad Nacional del Sur. Retirado, jubilado como se podría decir, dicta aún seminarios y conferencias para investigadores de ciencia y filosofía, y sus contribuciones últimas fueron publicadas en la revista Aporía, de la Universidad Católica de Chile, y en Anales, que es la revista de la Fundación Española Elías de Tejada, y en Filosofía de la Universidad de Cuyo. Así que para mí es un gusto compartir el programa con Juan Manuel Torres. Placer, doctor, de que esté con nosotros. Muchas gracias. El placer es absolutamente mío. Impresionante currículum, la verdad que una maravilla, y bueno, y has dado cursos acá en CEPA sobre la evolución, ¿no?, el diseño inteligente. Sí. ¿Cómo podríamos resumir eso para nuestro público y después que ahonde en otros programas que lo vamos a poner? Es un punto muy importante. Primero quería decir que hemos dado
quienes compartimos el diseño inteligente, un paso trascendental desde el punto de vista académico. ¿Por qué? Porque hasta hace poco se decía, bueno, el diseño inteligente es cosa más bien religiosa, lo cual es falso. Pero el Ministerio de Educación de Brasil acaba de decretar o de poner como un posgrado habilitado en Unilife, que es una universidad de posgrado en San Pablo, el diseño inteligente, como un curso de posgrado acreditado por el Ministerio de Educación de Brasil. Eso número uno. Así que hemos pasado a tener existencia académica oficial en una nación importante. Número dos, el diseño inteligente nace en el año 96, con un libro famoso de Michael Behe, llamado La caja negra de Darwin, que está en español, y al año siguiente por un libro de William Dembski, que se llama Diseño inteligente, un puente entre la ciencia y la teología. Lo importante de estos dos libros, que marcaron el nacimiento oficial de la teoría del diseño inteligente, que no es el viejo creacionismo del obispo Paley, Santo Tomás, Newton, Boyle, de decir, bueno, los seres vivos son muy complejos, están formados de partes heterogéneas que se complementan en estructura y función, por lo tanto, esto lo tuvo que hacer alguien, por lo tanto, existe Dios. No, eso no está mal, pero el diseño inteligente no es eso. El diseño inteligente se formó cuando la tecnología permitió dos cosas. Voy a nombrar una de las dos para no alargarme. Permitió conocer la complejidad de los genes. Y una vez que uno conoce la complejidad de los genes, se puede preguntar, ¿son productos de regularidades del mundo natural, lo que llamamos las leyes? ¿Son productos del azar? Productos de las leyes no, porque son secuencias aperiódicas, los genes. ¿Son productos del azar? Esta era la respuesta de los darwinianos o de los evolucionistas en general. Pero cuidado, el azar, cuando algo es muy complejo, el azar no lo puede hacer salvo que tenga el tiempo. Si alguien me dice, bueno, saca 3 ases de un mazo, yo puedo preguntar, bueno, ¿cuántas veces lo puedo intentar? Si me dicen 10.000, digo, bueno, lo tomo. Pero si me dicen, bueno, sacar 2 veces seguidas una escalera real al azar, voy a decir no, aunque me den, bueno. Esto es una analogía. Lo que se sabe muy bien es que el tiempo para la formación azarosa de la complejidad genética va más allá del tiempo del universo según se calcula por la teoría del Big Bang, que es una teoría. Se calcula que el universo tiene 15.000 millones de años. Bueno, el azar que se necesita, los recursos probabilísticos superan con mucho ese tiempo. Y no sería necesario ir al comienzo del universo, con mostrar el tiempo que la Tierra tuvo para albergar vida. Supongamos, si 3.500 millones de años, nos vamos con los recursos probabilísticos mucho más allá. O sea, no hubo tiempo, no hubo tiempo. Por ejemplo, para una enzima, las bacterias llamadas formas elementales de vida no tienen menos de 240. Para una de 100 aminoácidos, la probabilidad de formación por azar es 1 en 10 a la 65. Una probabilidad en 10 a la 65. Nunca podría suceder. Bueno, entonces, esa medición matemática de la complejidad se contrapone a la visión intuitiva que tenían los clásicos. Decían, bueno, es muy complejo, eso no lo pudo hacer la naturaleza, lo hizo Dios. No, ahora esa complejidad la podemos medir. Y ahí nació el diseño inteligente. Y a partir de ahí creció, ¿por qué? Porque se permitió explicar otras cosas que para las teorías, pues son varias, evolutivas eran un misterio. Por ejemplo, el ADN basura. El ADN que tenemos todos los vivientes, por ejemplo los humanos, tan solo un 2-3% codifica. Lo demás pareciera que es basura. Entonces uno dice, un ser inteligente no habría puesto basura en el DNA o ADN de los seres vivos.
es un lastre, pero el diseño inteligente dice, claro, sí es verdad, si fuera basura no habría un diseño inteligente. ¿Y qué es lo que surgió en los años del siglo XXI? Que se fue poco a poco mostrando que todas las secuencias no codificantes del ADN tenían funciones. Eso lo puede explicar, pero fíjense, mientras el evolucionismo tradicional decía no hay un diseño inteligente porque el ADN de las personas, de los animales, en fin, está lleno de cosas que no sirven para nada, y un diseñador inteligente no pondría un lastre en sus obras. El diseño inteligente dice, ok, si es así, reconocemos que estamos equivocados, pero esperemos un tiempo. Y el siglo XXI mostró rápidamente que todo el ADN no codificante, llamado en general el ADN de los intrones, es codificante. Eso es uno de los 5 o 6 argumentos importantes que surgieron después, explicando cosas que antes no se podían explicar. Otro más, y con esto son 6. Justamente está por aparecer un libro de mi autoría que se llama Intelligent Design, A View from the Philosophy of Science, o sea, diseño inteligente, una mirada desde la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, en el evolucionismo siempre hubo un problema muy grave, que era la convergencia. ¿Qué es la convergencia? Son estructuras orgánicas de seres que, según los evolucionistas, no vienen de la misma línea. Por ejemplo, el ala de los pájaros y de los murciélagos. Pero ellos nunca dirían que los pájaros y los murciélagos vienen de un ancestro común. Y es verdad. Y el diseño inteligente, ¿cómo lo puedo explicar? Una persona o una inteligencia que diseña puede utilizar la misma estructura en cosas distintas. Cuando uno... y es un ejemplo que yo un besito mucho, ella es mío, uno va a hacer un avión, hay algunas cosas específicas que debe diseñar, el perfil de ala, si no eso, el avión no vuela, pero el motor no es necesario diseñarlo, ya existen otras cosas. Entonces, los fenómenos de convergencia, por ejemplo, el ojo del calamar y del pulpo y el ojo de los vertebrados no es similar, es idéntico. La cámara ocular es la misma, pero vienen de líneas, según los evolucionistas, totalmente distintas. Y eso es una contradicción para ellos. Pero para el diseño inteligente no. La inteligencia que hizo los vivientes utilizó el mismo recurso en vivientes totalmente diferentes. 2 cosas. Cuando decís la inteligencia que hizo, la creación en realidad, sí. ¿no es cierto? Que se basa en eso, ¿cómo contempla, ¿no? ¿Cómo contempla ese todo? Porque estamos diciendo, vale esto y esto funciona en determinados parámetros, pero ¿cómo funciona el resto? Perfecto. Una cosa fundamental, porque el diseño inteligente, como hipótesis o teoría científica, requiere para sí la calidad de teoría científica. La inteligencia tiene ciertos efectos o ciertos rastros que deja en sus obras. Entonces, evidentemente, si uno ve una catedral gótica, dice esto no lo hizo el azar, no lo hicieron las leyes naturales, lo hizo una inteligencia, en este caso la inteligencia humana. Y es más, aunque no lo hayamos visto hacer ni tengamos crónicas de haber hecho, cualquiera que ve Stonehenge en Inglaterra dice no, esto es obra de la inteligencia. Bueno, la inteligencia tiene ciertos rasgos que los deja grabados en sus obras. Y esos rasgos los vemos nosotros en los vivientes, por las razones antes dichas, porque no puede ser ni la necesidad ni el azar. Pero, y esto es lo bueno, para ahí. No dice, esa inteligencia es el Dios del Génesis, el Dios cristiano o el Dios judeo-cristiano. Para ahí. Lo demás es una discusión, si se quiere, filosófica, teológica, pero se detiene ahí. ¿Hay una inteligencia? Sí, porque vemos marca de inteligencia. La inteligencia es la capacidad de tomar cosas heterogéneas, ponerlas en una unidad compleja. Eso no lo hace la naturaleza, ni lo hace el azar. Entonces, hay una inteligencia. Todos los que hicieron Michael Behe, William Dembski y otros, Jonathan Wells, Ann Geiger, Douglas Axe, son todos biólogos, biofísicos, químicos, todos profesores de universidades
de Estados Unidos de ciencia. Digo esto porque en el afán, el evolucionismo de desacreditar, dice, bueno, son todos curas, son todos religiosos, es un macaneo total. Son todos profesores de ciencia. Por ejemplo, Michael Behe, que es el autor del libro que puso por primera vez la teoría del diseño inteligente en la luz pública, en la caja negra de Darwin, es profesor de la Universidad de Lee, en Filadelfia, profesor de bioquímica y biología molecular. No es el hermano José que nos dice cómo son las cosas. Pero bueno, en la ciencia es como en la política, para el descrédito vale todo. Este es ladrón, este es homosexual, este es bisexual. Se puede decir cualquier cosa, porque en la ciencia el descrédito de ciertas cosas es también el descrédito del investigador. Si uno dice la teoría de la evolución es falsa, como está mostrando el diseño inteligente, una persona que es investigadora y ha creído o tomado la evolución como una hipótesis correcta, se va a sentir mal. Va a decir que entonces trabajé sobre una fantasía. Es como si alguien que estudió toda la vida la Atlántida, buscándola, encuentra alguna vez un relato de Platón que dice, bueno, yo inventé lo de la Atlántida. Claro, se le arruinó la vida. ¿Y dónde se pone el límite entre esa teoría inteligente, donde explica todo esto, y la espiritualidad o la creación? Y paran ahí. Pero no niegan a Dios. No, al contrario. Niegan la creación. No, dicen, esto es sugerente con lo que dice la Biblia, consistente con lo que dice la Biblia, pero no es una prueba de la Biblia, porque una cosa es la fe y otra es la ciencia. La ciencia muestra que la inteligencia tiene ciertas características, número 1. Número 2, esas características las vemos en los seres vivos. Número 3, alguien podría decir, pero la única inteligencia que hay es la humana. ¿Y qué respondemos? Eso es una asunción gratuita. ¿Cómo voy a probar que la única inteligencia que hay es la humana? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Hay en eso, por supuesto, y bueno, no niega la divinidad hasta cierto punto, es el conocimiento. Recién hablabas que eran teorías, ¿no? En realidad son teorías, cada uno demuestra una teoría, y teorías hay múltiples, ¿no? Pero no deja de ser una teoría. ¿Cómo esa teoría se baja hacia algo que determine esto puede ser lo más factible, como para decir la teoría de Darwin queda desechada porque hay esta otra nueva teoría? Claro, eso es interesante. Lo primero que el que escucha este programa tiene que tener muy en cuenta, porque es algo que está culposamente ocultado, es que la palabra teoría de la evolución es una palabra difícil de interpretar porque hay un problema. Si por teoría yo entiendo cómo fue la evolución, en realidad no hay una, sino hay 8. Si por teoría de la evolución se entiende que hubo evolución, ok, hay una, pero eso no es una teoría. Decir, hubo evolución, se entiende, es una afirmación, pero tengo que decir cómo, porque no la vimos. Esa es la diferencia. Acá es interesante. Si yo digo, por ejemplo, la luna, ¿existe? Sí, no hay duda. No vamos a discutir si la luna existe. ¿Por qué existe? Bueno, hay por lo menos 4 hipótesis diferentes. Una que fue un cuerpo que fue atraído por la Tierra y quedó girando. Otra es un gran cuerpo celeste que impactó en la Tierra, un pedazo de la Tierra se desprendió y quedó girando. Bueno, sabemos que la Tierra existe, la Luna existe, pero no conocemos, hay hipótesis compitientes sobre su origen, pero la Luna existe. Pero en el caso de la evolución es distinto. No hemos visto los pájaros salir de los reptiles. No hemos visto al hombre salir del mono. Entonces, no solo me tenés que decir el cómo para que yo te acepte el qué. En el caso de la Luna te acepto el qué, existe. Ahora, decime cómo fue, nos peleamos. Pero en el caso de la evolución el problema es doble. Para decirme que fue, me tenés que decir cómo fue porque no lo vimos. Ese es un punto crítico. Y de hecho hay 8 teorías. Pero nadie menciona eso, porque si una persona común le dicen, hay 8 teorías de la evolución, dice, bueno, pero entonces eso de que la teoría de la evolución está probada,
es una macana, porque como Sí, si me decís que hay 8. Y está el neodarwinismo, la teoría simbiótica, la teoría neutralista, la evo-devo, la autoorganización, la síntesis extendida, y entre ellos se matan. Tienen un factor común, todos dicen la vida se formó los vivientes, se formaron naturalmente las especies, como dijo Darwin. Pero cuando tú le preguntas cómo, ahí se armó el lío. Pero es un lío interno y que es cuidadosamente guardado, para que no, porque el que duda de cómo fue, te está mostrando, lo primero que preguntas es, bueno, si no saben cómo fue, ¿cómo me dicen que fue porque no lo vimos? Ese es un punto. ¿Y eso cómo prospera? ¿Prospera por publicidad, por dinero, por hay de imposición? todo. En el mundo, hay un gran filósofo muy bueno que fue Thomas Kuhn, que escribió las revoluciones científicas. También hay una sociología de la ciencia que muestra que en el mundo de la ciencia, así como en el mundo de la política, aunque en menor grado, hay diversos tipos de maniobras, a veces retóricas, a veces de otro tipo, para que prospere una teoría y no prospere otra. Pongo un ejemplo. Sí. Lynn Margulis fue una investigadora muy importante, murió hace poco. El presidente Obama le dio un premio muy importante, que en los años 60 se opuso a Darwin, o al neodarwinismo, mejor dicho, diciendo que no es que los vivientes hayan ido cambiando paso a paso, pequeños cambios azarosos en el material de la herencia, con pequeños efectos fenotípicos, llevando a la adaptación. No, dijo no, hubo drásticos cambios por la unión de partes de vivientes. Por ejemplo, la célula es una unión de diversos tipos de estructuras bacterianas. Bueno, mandó el paper, que ahora es famoso, en el año 68, no se lo aceptaron en ninguna revista. Es más, la principal revista de biología de esos temas, el Journal of Theoretical Biology, el editor le contestó, esto es basura, por favor, no vuelva a reenviarlo. Bueno, eso muestra, y pobre Margulis tuvo que ir penando. Los darwinianos heterodoxos son echados del mundo académico, o marginados, tienen que mantener cierta afinidad con el neodarwinismo, pero eso ya casi no se puede ocultar. Y con la aparición de la última teoría que le llaman la evo-devo, el darwinismo quedó totalmente derrotado. Pero es una cosa entre ellos que guardan esas peleas internas, tratan de ocultarlas a la luz pública. Y cuando uno evalúa las 8 o las 7, en fin, para un buen cristiano, para un tipo de fe, en fin, en nuestra línea, ¿cuál podríamos identificar que es de todas esas la que se asimila más a nuestra cultura, a nuestra forma de pensar? Bueno, si hablamos de nuestra cultura, tenemos que decir cuál. Si hablamos de la cultura cristiana, la cultura cristiana es bíblica, y si bien puede haber margen de interpretación, el Génesis es muy claro. Dios creó a los vivientes. Después, se pueden hacer interpretaciones de tipo raras, que es lo que ha hecho la Iglesia, o mejor dicho, algunos de la Iglesia, diciendo, bueno, a lo mejor Dios creó un primer ser vivo y después fue guiando para que se fuera haciendo cada vez diferente, diera lugar a las diferentes especies. Pero eso es lo que en metodología se llama una hipótesis ad hoc, que es para quedarse tranquilo. Lo que pasa es que a muchos en la Iglesia le da vergüenza decir, bueno, Dios creó a los vivientes. Por eso, ninguna de las teorías evolutivas de las 8 es consistente con el cristianismo. Ahora, si uno se quiere hacer, como dice ahora la gente vulgar, ¿no?, la película de que Dios creó un viviente que se fue diversificando y que los darwinistas ven de acá, dicen, esa diversificación es natural, pero no, dicen estos cristianos teístas, se llaman evolucionistas teístas,
dicen, no, sí parece que es del azar, pero atrás está Dios como un titiritero, haciendo creer que lo que en realidad Él ordena es el azar. No tiene defensa posible. Ninguna teoría de la evolución de los vivientes, o sea, de la formación natural de las especies, es consistente con la doctrina católica. Católica. Yo escribí un paper sobre eso. Hay un motu proprio, ahora que salió un motu propio sobre el Opus Dei, creo, hace unos años, para que la gente sepa lo que es un motu proprio. Hay un motu propio de 1906, en el cual la Iglesia Católica dice que las interpretaciones de la Biblia hecha por la Comisión Bíblica deben ser obedecidas. Y la interpretación que hizo la Comisión Bíblica es que Dios creó a los vivientes, no la vida. Porque uno podría decir, creó la vida, creó una célula que después... No, creó a los vivientes. Y rechaza explícitamente la evolución. Y es un motu propio. Además, porque hay un problema que... Lo que pasa es que la mayoría de los que están ahí cristianos no saben teología, saben muy poco. Está el problema de que si el hombre viniera de una tribu de digamos, de un ancestro común con los monos y una población mezcla de monos con hombres, se pierde el problema del pecado original. El pecado original lo que está pidiendo es la unidad o unicidad del género humano. Ahora, si viene de un conjunto de personas que se convirtieron de monos en hombres, esto es ciencia ficción, esto es el planeta de los simios. Claro. El planeta de los simios se ha hecho por el evolucionismo más que Darwin, el neodarwinismo, Richard Dawkins, etcétera, ¿no? La gente cree que, bueno, van cambiando de a poquito hasta que se hacen hombres. Y cuando uno ve biología molecular, ve teoría de la probabilidad, ve los recursos probabilísticos que la física marca sobre lo que es posible azarosamente, se da cuenta que no es así. Pero si no se estudia, no hay caso. Ahora hay diferentes épocas, sí, ¿no es cierto? Llevamos 2000 años, X cantidad de años, 2000 del cristianismo, pero bueno, yo, muchos antes. Y cada uno trata de dar una interpretación. Y supongo que las interpretaciones son por épocas, ¿no? Darwin apareció en su momento, tiró aquella idea o teoría de la evolución, después, como bien decís, aparecieron otros, seguramente muchos compitieron, tal vez algunos otros también explicar, capaz que la iglesia o la fe explicaba la venida de Adán, Eva, etcétera, etcétera. Pero después, a medida que va avanzando el tiempo, el mundo, la tecnología, también la falta de fe, un conjunto que vivimos en la época moderna, y a medida que vamos avanzando, se van desarrollando también en muchos aspectos la ciencia. ¿Cuándo? Es decir, no te voy a decir cuándo podremos develar cuál es la verdadera, pero siempre va a haber cada vez más profundidad en negar, digamos, un Dios creador, en el fondo, porque la ciencia cada vez va avanzando más y probablemente tendremos, es decir, bien dijiste, atómica o diferentes avances de la ciencia que puedan también o malinterpretar o torcer o recrear o cosas que no hemos, a esta hora, a esta altura, no la hemos podido experimentar. El punto es fundamental por esto, porque lo que muestra el diseño inteligente, fíjense, una cosa muy ya en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, se sabía que la producción de las proteínas que todo organismo necesita para su metabolismo y desarrollo, estaban contenidas en algunas unidades que se llamaron genes. Bien. Pero recién en el año 70, y pasaditos los 70, se suponía que eran complejos, pero muy complejo, pero ¿cuán complejo? La complejidad en ciencia no tiene sentido la palabra si no la puedo expresar matemáticamente. Yo puedo decir, bueno, este texto es muy complejo, pero ¿cuán complejo es? Y en los años 70
se avanzó mucho en el conocimiento de la complejidad genética. ¿Por qué? Porque la medicina, no la biología, buscaba identificar los genes que controlan ciertas características y que son deleterios para ver el origen de las enfermedades genéticas. Por ejemplo, para cualquiera de la fibrosis quística, bueno, es un problema genético, dónde está el cromosoma, y el cromosoma dónde está acá, el cromosoma tanto, cromosoma 8, cromosoma 4, y dentro de ese cromosoma identificar el gen, y dentro del gen decir, bueno, pero este gen ¿en qué difiere de la gente que no tiene fibrosis quística? Entonces se avanzó muchísimo en el conocimiento de la complejidad genética, y al conocerse la complejidad genética, es cuando el diseño inteligente dio un paso adelante. Porque antes se decía, bueno, de alguna manera la naturaleza los hizo a los genes. Pero cuando uno ve la complejidad dice, no, esto al azar no lo puede hacer. Y no lo digo yo, lo dice la física. Un punto. Entonces, el diseño inteligente es al revés. No como teoría. No. Como un hecho ahí ya estamos en un hecho duro, que ya nadie niega. Y, por ejemplo, para salir del problema, y esto es interesante, un inglés famoso, que es un profesor de la Universidad de Oxford, Richard Dawkins, que da clases populares, tomó una frase de Shakespeare. Me parece que es una comadreja. I think that is a vessel. Y trató de mostrar cómo la computadora, tirando letras al azar, tiene una probabilidad de 1 en 10 a la 40. La podía producir azarosamente. Y lo logró en pocos pasos, pero había hecho un diseño de programa por el cual la computadora tiraba frases, y a medida que la frase se iba aproximando más a la frase target, a la frase final, las letras iban quedando. Entonces, claro, y eso después se descubrió, dijo, bueno, no era un modo de probar cómo se puede producir la complejidad, sino un modo de mostrar cómo procede la evolución. Ni siquiera con una frase que tiene, no sé, 40 letras, multiplicando cada letra por 8, que son los bits que contienen, se calcula perfectamente usando la base del logaritmo 2. Eso es lo que avanzó la ciencia y muestra que la complejidad genética no tiene otro origen que la inteligencia. En eso que planteabas la complejidad genética, ¿no? Y decías, bueno, el ADN puede detectar 2% de, ¿no es cierto?, de la explicación humana, ¿no? O de uno, de su raíz, etcétera. Ese otro porcentaje que decís, bueno, es cualquier cosa. Es cualquier cosa porque no se sabe qué es todavía no hay una tecnología suficiente para ir. Ya se ha ido estableciendo que son diversas, tiene 8 funciones diversas, el llamado trash DNA, ADN basura. Y eso fue una predicción del diseño inteligente. Más que una predicción, fue una fecundidad. Cuando se planteó el asunto, año 99, aparece en el libro y en otros escritos, todos los evolucionistas de las diversas teorías dijeron, esa basura prueba que no hay un diseñador inteligente. Es como hacer un edificio y ponerle un montón de peso que no guarda ninguna relación de nada, ni sirve para nada. Pero se fue descubriendo que todo servía, y eso le dio más empuje a la teoría del diseño inteligente. Y lo mismo con 6 o 7 características que ninguna de las escuelas evolucionistas podía explicar, salvo 1 o 2, pero que explicaban algunos y no otros, y el diseño inteligente la fue explicando una detrás de otra. Por eso está creciendo. Por eso ahora tenemos lo que se llama estatus académico, al menos en Brasil. Y evidentemente en algunas universidades norteamericanas, pero como seminarios, ¿no? La cuestión de la religión en las universidades es muy importante. Por ejemplo, la Universidad Argentina dice pública, gratuita, laica y cogobernada. Primero, todas las universidades en la Argentina son públicas. Vos podés ir a la Austral, no te van a decir tenés que ser católico. Vas a la Maimónides, no te van a decir tenés que ser judío. Vas a la San Andrews, no te van a decir tenés que ser calvinista. Todas las universidades son públicas. Y lo de laica, ese es un punto crucial. Cuando uno va a Alemania o Inglaterra, existen facultades de teología católicas y protestantes. ¿Por qué?
porque al igual que la economía, la religión es a matter of social concern. Eso es la expresión de ellos. Es una cuestión de importancia social. Entonces yo puedo tener una facultad de teología. ¿Vos querés saber cómo es la teología católica? Tenés una carrera. ¿Querés saber cómo es la teología calvinista? Tenés una facultad. ¿Querés conocer cómo es la teología judía? El Talmud. ¿Cómo tenés una carrera? Entonces, y eso en la Argentina está totalmente confundido. Entonces, con la cuestión de que tiene que ser laica, no se han dado cuenta que la religión es tan importante como la economía, la sociología o la aritmética. Entonces, eso es un error grave. Lo de pública también es un error grave. Y lo de la gratuidad también es un error grave. Ya lo vio el gobierno actual, diciendo, bueno, hay gente, yo conozco, yo vivo en Mendoza, soy profesor en la Universidad de Cuyo. Muchos chilenos van a estudiar medicina u odontología gratis. Y obviamente son buenos alumnos, porque hay un examen en Mendoza hay un examen de ingreso riguroso en medicina, odontología, etcétera. Pero hasta conocí gente del exterior, de Europa, que se hizo la carrera de medicina gratis en la Argentina, y buenas carreras. Entonces eso es uno de los defectos de la famosa pública gratuita. Y después lo otro, que si me permites lo voy a decir. Me encantaría que lo digas, pero vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece? ¿Cómo no? Y ahí vamos a profundizar en ese tema, que también es importante para la educación. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Juan Manuel Torres, doctor, experto en este tema del diseño inteligente. Ya volvemos. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con Juan Manuel Torres, experto en evolución del diseño inteligente. Estabas hablando del tema de la universidad, hablabas de la gratuidad, obviamente Argentina tiene la gratuidad universitaria, como siempre. Laica, bueno, esa es una locura dentro de, porque antes en los colegios tenías, ¿no es cierto?, latín, ¿no es cierto?, griego, y había cierta línea cristiana, llamémoslo. Que sea laica, como bien dijiste, cada universidad en el extranjero tiene su especialidad, sea calvinista, luterana, evangélica o lo que fuera, ¿no?, católica o judía. En este aspecto, vos decís, es importante en todo aspecto de las disciplinas, no laicidad, sino incorporar la parte espiritual. ¿Qué determinaría el tener esa parte espiritual
digamos, para explicarle a la gente que siempre tiene ya el chip metido en los laica gratuitos, ¿no es cierto?, etcétera, con relación a la parte espiritual o religiosa. Claro, lo que se trata... ¿Cómo se beneficia? Claro, ¿cierto? lo que se trata, vuelvo al mismo concepto, las religiones son parte de la realidad social y muy importante, porque motivan actos, motivan creencias, motivan... no le imponen al otro, sino no le imponen, no. Entonces, las religiones son importantes de estudiar. Yo quiero decir, bueno, el mundo islámico, ¿por qué pasa lo que pasa? Bueno, estudia un poco de teología islámica y te vas a enterar por qué pasa esto. Entonces, por ejemplo, en Alemania, que es un caso típico, y que la universidad alemana es mucho, hay presente carreras de teología en la misma universidad, y estatales, nada de carreras de teología cristiana, católica, teología protestante, teología judía, teología islámica, porque la teología es importante si yo la quiero estudiar, aunque yo no sea católico, puedo estudiar el curso de, bueno. Entonces, eso en la Argentina se perdió y no es que uno va a hacer que la universidad nacional sea católica o protestante. No, el protestantismo, por ejemplo el calvinismo u otras ramas, como los metodistas o los baptistas, sean cosas que se pueden estudiar, son muy importantes. La universidad pública justamente tiene la obligación de brindar estudios de todas las cosas que interesan a la sociedad. Y así como interesa el feminismo, por decir de algo, interesa también saber cómo es la religión islámica. Eso es número uno. Entonces, ahí hay una confusión que, fíjense que cuando fue la reforma del 18 en Córdoba, los estudiantes daban vuelta a la plaza cantando la Internacional y la Marsellesa. Eso muestra el grado de confusión que hay ya en el momento, ¿no? Entonces, yo hablaba con un político muy importante de la Argentina, pero muy importante, uno de los que ahora está en escena, no voy a decir el nombre, una persona que yo aprecio, con la que guardo una buena relación, que una vez le planteé este tema, y me dijo, oye, Torres, pero bueno, ya es así. Y yo le dije, bueno, pero con el mismo criterio podemos decir, por ejemplo, la CGT es parte del Partido Justicialista, así que no hay que hacer nada, pues ya es así desde hace 50 años. Las cosas del país no se arregla. Y ahora que el gobierno tiene que hacer esa universidad en Córdoba, sería bueno que diera algunos toques hacia una modernización de la universidad, porque no puede ser que todas las universidades nacionales, en ciertas carreras, particularmente sociología, comunicación social, derecho en menor medida, pero derecho también, y bueno, y filosofía y letras, sean todos centros de politización, ni siquiera partidaria, ideológica. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, López Murphy tenía que dar una conferencia, no la pudo dar. Gómez Centurión, los otros días en Mendoza, fue a dar una conferencia terrible. En vez de ser centros académicos, son comités. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque hay un sistema malvado y grave, que es lo que yo denuncié en su momento, como toda denuncia importante te trae problemas, lo publiqué en el diario de la Nueva Provincia. Cuando yo yo trabajé en Alemania, trabajé en Francia, trabajé en Estados Unidos, trabajé en Portugal, tuve mucho contacto con universidades inglesas, y cuando yo relataba y comparaba que en la Argentina, en los comités académicos, o sea, los que se llaman consejos académicos, los estudiantes votan jurados de concurso, votan planes de estudio, votan jurados de doctorado. Eso no existe. Es como si tomáramos una organización pública y dijera, bueno, los administrativos, los utileros y todo hacen un cogobierno y manejan esto. En la universidad, así es en Alemania, así es en Inglaterra, así es en Estados Unidos. Los programas de estudio, los jurados de concurso, los jurados de las tesis académicas y ese tipo de cuestiones la deciden los profesores. Los alumnos
pueden decir lo que quieran, tienen su diario, pueden quejarse y los consejos tienen que prestar atención. Pero ese es el mal intrínseco del año 18 que ha hecho de las universidades centros políticos. Y nadie se anima a tomar el toro por las astas, pero como estamos en una época donde puede pasar cualquier cosa, porque se ve que si algo no le falta al presidente es arrojo, con todos los pros y los contras que puede tener una actitud de arrojo, podría empezar a contemplar esa situación, porque eso es una gran pérdida para el país. Las facultades de ciencias sociales, amplio margen y otras, son continuamente centros de ideología política. Además tiene que ser de izquierda, si no, no vale. Claro. Y se pierde esfuerzo, tiempo y dinero. Pero también es verdad que en todos los aspectos no importa quién esté arriba, es el que impone. Entonces de repente podemos hablar del gobierno más liberal, el gobierno más liberal va a ser déspota con el resto. Si suben los marxistas, la izquierda va a ser déspota con el resto. Es decir, no, claro. Hay una tendencia, hablaste de Alemania, pueden sentarse y hablar, dialogar, pueden discutir, hay otra idiosincrasia, llamémoslo, de llegar a un consenso, ¿no? Acá hay un disenso permanente, sin ningún consenso. Porque se han perdido todo tipo de valores estructurales. Es estar en contra del otro. Pero a Milei vos le hablás de Keynes y claro, se brota y te putea y se va. Uno conoce, yo de lo que puedo hablar son de las universidades porque he visto muchas. Y cuando hablo con gente que no piensa, cuando vos le decís, bueno, aquel dicho que dijo este político, hay que imitar lo que hacen a los que le va bien. Bueno, fíjate cómo son las universidades americanas, inglesas, alemanas, rusas. Y fíjate cuál es el rol de los alumnos. Te dicen, bueno, sí, pero de eso no hay que hablar. Un país no se arregla así. Hay que enfrentar los problemas, así como hay que enfrentar la inflación, que nos tiene mal desde hace 80 años. Bueno, esto hay que enfrentarlo, moderando el poder de los alumnos que están en formación y no pueden estar decidiendo cuestiones que solamente gente experimentada. Por algo en el CONICET, y eso no lo dicen nunca, CONICET anda relativamente bien. ¿Por qué? Porque ahí tenemos investigadores que deciden sobre otros investigadores. Pero ahí nos dicen, bueno, vamos a hacer un consejo de administrativos, becarios, gente que está en la carrera de iniciación de investigación, investigadores formados, y hacemos 2 de cada grupo, son 4 grupos, 8, y tenemos un consejo. Entonces vamos a decidir qué investigadores pasan a la categoría de principal o de independiente o de superior, y qué dinero va para biología molecular, qué dinero para terapia génica. Diríamos, esto es tonto. Y si es tonto en el CONICET, ¿por qué va a ser así en las universidades? Bueno, eso está implementado, ya forma parte de la estructura, ya lleva tantos años que es muy difícil alterarlo. Exactamente, pero bueno, estamos en épocas de refundar, dice el gobierno, la nación. Bueno, si hay que refundar la nación, yo le recordaría al presidente de la nación y a la vicepresidenta de la nación que refundar el país no es solo refundar la economía para que no se emita más de lo que se recauda. Eso es importante, para que las universidades sean centros académicos, no centros políticos. Y para eso se pueden ir haciendo pequeñas cosas, comenzando con esta universidad que el gobierno ahora tiene por orden de la Corte que organizar, que es la de Río Cuarto. Ahí tendríamos una universidad donde se prestigie el poder académico y se desprestigie la política ideológica y partidaria. No la política, por ejemplo, cuando yo estaba en la Universidad de Miami, en el departamento de química, había de todas las facultades un periódico que los alumnos imprimían, diciendo al profesor tal tiene sesgos racistas, o es muy autoritario, o no explica adecuadamente, y los consejos prestan atención a esa información, porque los alumnos es gente ya calificada. Nadie niega eso, al contrario, se tiene muy en cuenta.
Pero de ahí a que las universidades sean centros de educación de ideología política y de la peor. ¿Cuáles son las cosas que debería hacer? Ya planteaste, ¿no es cierto?, el problema, ¿no? ¿Cuáles son qué recomendación le darías al gobierno de que esto estaría bien hecho de tal manera? ¿En qué forma? Sí, que los consejos académicos limitaran ciertas decisiones a favor de los profesores y otras ciertas decisiones se puedan compartir con los alumnos. Por ejemplo, hay que... Pero ese consejo tendría que estar integrado ¿por quién? Supongamos, por todos, pero hay ciertas decisiones que son propias de los profesores. Claro. Por ejemplo, si vamos a aumentar el número de becas o ver si se puede dar una ayuda para el housing, o sea, ahí los alumnos tienen un valor esencial. Si vamos a discutir si es necesario tales elementos, instrumentos tecnológicos para la enseñanza, ellos son quizás los que más saben porque están presenciando las clases. Ahora, si vamos a decir cuál es el programa que vamos a instrumentar para tal cátedra o cuál es el programa de estudio de una carrera, ahí ya no. O si este profesor está capacitado para que le demos la titularidad o le demos el full time, o bla, 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 eso son los profesores. Y recuerdo al gobierno algo importante. Así como fue un desastre que la Constitución del 94 no dijera cuál es la coparticipación, sino que, bueno, eso se va a arreglar con el tiempo. Lo mismo sucede con la universidad. La ley universitaria del 94, creo 94, 95, no me acuerdo, decía que los profesores deberían, lo dice de un modo propio de una gente ignorante que la redactó, se debería atender a que tuvieran posgrado. Las leyes no dicen deberían tender o se espera que o sería lo mejor. Dicen tendrán, bueno, pero la ley sugiere que los profesor se llama al titular de cátedra o al asociado, o sea, el que tiene el poder de la cátedra, tengan posgrado, o un máster, o una maestría, o un doctorado. Y eso no se cumple para nada. Y el que no tiene doctorado y no tiene maestría, no acredita que sabe investigar. Y la definición de la universidad es docencia, investigación y extensión. Y cuando han creado todo este conjunto innumerable de universidades, no importa, yo con licenciado en filosofía y 3 años de experiencia puedo llegar a titular. Total, el doctorado no es necesario. Hay una contradicción. Bueno, entramos, como bien decís, el adoctrinamiento, ¿no? Ya empieza y sin hablar de universidades que fueron creadas políticamente para enseñar ciertas cosas y donde no tiene cabida nada que no sea la izquierda, y eso al país le hace mal. Y así como pasa perdón por esto, así como pasa muchas veces que dicen, bueno, las autoridades políticas hablan de la salud pública, pero cuando tienen un problema ellos o la familia lo mandan a los mejores sanatorios privados. Lo mismo pasa con la política. Habla, bueno, de la universidad pública, cogobernada, gratuita, libre, etcétera. Pero después las de calidad son la San Andrews, la Austral, la de Belgrano, y ahí no existe toda esa cuestión ideológica. La Maimónides, son buenas universidades. Ahí hay lo que se llama un rigor académico. Ahora, ¿por qué en otros lados? También con sus tendencias, más liberal, más esto. Sí, ¿no? Pero también. Bueno, por ejemplo, sí. Por ejemplo, la San Andrews en economía, o la Distela, o la Austral en comunicación social, son lugares de excelencia. Pero en esos lugares de excelencia, los profesores con sus doctorados, sus maestrías hechas a cabo en el extranjero, hacen cosas de alta jerarquía académica. Cuando hacemos política y hacemos Franja Morada, Unión de Estudiantes por el Anarquismo y todo eso, eso es lo que se llama
cualquier cosa, no quiero ofender. Hay una tendencia a la manipulación a través de la educación. Totalmente, pero si uno ve... Cuando Sarmiento también hace todo el tema de la escuela, dice, bueno, la mejor manera de cambiar el futuro es resetear la cabeza de todos estos chiquititos, sí. Empecemos a crear la escuela, entonces odiamos a Rosas, a Quiroga, a López, y ya le crea una tendencia. Entonces, desde que la educación es educación, siempre ha tenido, ¿no? Por lo menos cuando era católica también tenía que ser católica, en fin, ¿no? Pero bueno, San Carlos, el colegio San Carlos, sí. ¿No? Que estudiaban todos en el siglo XIX. Pero eso lo veo. Volviendo un poquito a lo anterior, porque creo que este tema ha sido muy interesante, el tema de la universidad, y deberían tenerse en cuenta que la universidad debería ser centro realmente académico, ¿no? No estaría mal que lo incluyeran en el pacto de mayo. Y no laico. Y no dejarse de jorobar con esa tontería de consejos cogobernados. Bueno, vemos que en el gobierno hasta retiran las imágenes religiosas de la Corte Suprema o de los despachos de los jueces o de los tribunales o los lugares de juicio. O sea que también vemos ahí una gran manipulación, están todos de acuerdo. Sí. Hay una tendencia, ¿no? También de diferentes sectores, ¿no? La masonería, hay muchos lados que también integran y bueno, forman parte de esto. Recién, cuando estábamos, antes de empezar este tema, vos planteaste que en términos de probabilidades se tiraban en la computadora determinados datos y de la 2 a la 64 de repente salía más o menos una idea al respecto. Nosotros estamos viendo que vamos, o por lo menos hay una existencia dentro de lo que es la Agenda 2030 de plantear la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es como que la computadora hoy tiene un mayor predominio, la robotización, en fin, entramos en una serie de cosas donde el hombre parece como entra en una vía de descarte. Descarte o, ¿no es cierto?, principalmente descarte. Pero porque, inclusive el presidente Milei en alguna oportunidad dijo, bueno, ya la computadora va a ser más inteligente que nosotros, es decir, va a manejar datos más rápido de lo que podemos manejar nosotros, y entonces nosotros ya estamos descartados. Y está bien porque es la tecnología. ¿Cómo encaja el diseño inteligente en todo esto, plus un poco no digo la eliminación del hombre, pero, ¿viste? El poner el hombre casi a un lado, humanamente, espiritualmente, ¿no es cierto? ¿Cómo encaja en esto? Claro, el tema es interesante, porque el diseño inteligente en gran parte se ha basado en la teoría de la información, que la teoría de la información nace en el año 48 con Claude Shannon, que era ingeniero de la Bells. Él fue el que inventó la idea de los bits 0 y 1 para codificar la información. Tiene al menos 4 teoremas sobre la relación entre probabilidad e información, y con la idea de ceros y unos para codificar la información, ahí nace, es la raíz de la inteligencia artificial. Ese es el punto. Ahora, lo que se ha ganado es en velocidad para procesar las cosas. O sea, todo se puede poner en ceros y bits. Yo tengo la Constitución norteamericana en ceros y bits. Pero claro, uno diría, bueno, pero ¿y eso para qué sirve? Pero la procesa rápidamente. Entonces, lo interesante de esto es, cuando dicen la inteligencia artificial puede dominar al hombre, hay un problema ahí. La inteligencia artificial necesita de un lenguaje, y todo lenguaje necesita de una inteligencia creativa. No hay vuelta que darle. Lo que sí, la información, lo que tiene la inteligencia artificial actual como tecnología, la teoría siempre permanece la misma, es la velocidad con la que trabaja. Cuando uno en un barrio cerrado pone la cara, en un microsegundo se ven 1000 caras y dice, sí, este es inquilino, puede pasar, ¿no? Pero siempre detrás de los avances de la inteligencia artificial hay una creación inteligente. Y ahí viene lo de la ligación con la teoría del diseño inteligente. El DNA es un lenguaje perfecto, pero es el lenguaje de un autómata. Da ciertas señales a la maquinaria celular para que haga ciertas cosas. Ahora, es el autómata, porque nosotros cuando decimos hay un lenguaje, uno dice, bueno, pero hay una persona que emite el mensaje y otra inteligencia que lo recibe. En el DNA, por ejemplo, el DNA manda un mensaje
la célula lo recibe, ni el receptor ni el emisor son inteligentes. Han sido introducidos en la célula ese lenguaje para que la célula se comporte de determinada manera. ¿Eso qué muestra? Que los lenguajes pueden manejar las cosas, pero siempre tiene que haber alguien que crea el lenguaje y lo meta adentro de lo que se llama un robot o un autómata. Claro, ese lenguaje está subordinado a un pequeño, minúsculo grupo que es el que juega con todas esas variables. Después hay otros problemas culturales que uno no puede evitar, ¿no? Por ejemplo, en la inteligencia artificial, y yo la otra vez di una conferencia sobre eso en la universidad. Un problema muy grave es este, pero no tiene solución. Como diría un famoso filósofo, el que no tiene sintaxis no puede pensar. Se puede ser un ignorante, pero cuando uno escribe algo tiene que haber una cierta lógica en lo que diga, aunque sea falso, pero tiene que haber una concatenación de ideas. Y eso, cuando uno lo pone por escrito, se llama una buena sintaxis. Ahora, el problema de la inteligencia artificial es que los chicos, los estudiantes, antes, bueno, supongamos le decían, bueno, haga una monografía sobre Robespierre. Entonces copiaban cosas de internet y la ponía, bueno, perfecto. Está bien que hay modos de descubrir si son copias, pero una persona hábil la puede manejar. Pero lo grave ahora es que la inteligencia artificial con introducción inteligente te arregla la sintaxis que no tiene nada que ver con copias sacadas de otro lado. Ejemplo, que yo trabajé. Unos estudiantes le dieron a una computadora que funciona con la inteligencia artificial o una máquina, queremos un texto sobre una granja de frutícola con hombres y mujeres, pero que además aparezcan cuestiones de género. Son las dos órdenes. Y apareció una composición sintácticamente perfecta, donde todos trabajaban, pero las mujeres tenían más trabajo, pues tenían que volver al hogar, con los hijos, la comida, bla, bla, así que estaba todo perfecto. Pero ¿qué es lo que ese estudiante no aprendió? La sintaxis. No desarrolla la cabeza. La sintaxis es la manifestación de que yo estoy entendiendo lógicamente lo que digo, pero si me lo hace la máquina, hay problemas, y eso no sé cómo se soluciona. ¿Tiene que ver con la lectura? Claro. La falta de lectura. Claro, totalmente. La educación, por supuesto, sí, ¿no? Primaria, secundaria. Nosotros aprendimos en la escuela, y no es por decir todo tiempo pasado fue mejor, teníamos que leer. Ahora la gente va con pequeñas fotocopias, y eso en los buenos colegios no pasa. Pero se ha ampliado, empobrecido tanto todo, y también empobrecido la educación de los educadores, ¿no? Que la gente no lee, no sabe leer un texto, no tiene sintaxis y por lo tanto tampoco piensa bien. La sintaxis escrita y la sintaxis que está en la cabeza es lo mismo. Cuando uno lee un disparate, se da cuenta que el disparate también está en la cabeza. Y no hablo de verdadero o falso, hablo de la consistencia de un discurso. Esto es tema de una época que es decir, estamos yendo a un mundo de Descartes, lo decía el Papa Francisco, el hombre de Descartes, el viejo, ¿no? Pero estamos viendo en la juventud también que cada vez la educación es de menor grado, cada vez es más básica, más elemental o no avanza, no se lo acompaña a crear. Pero lo estamos viendo a nivel global, no es un tema. Yo viví en Estados Unidos tenían la universidad de primer nivel, las universidades medias, las bajas, los state colleges, los técnicos, en fin. Y cada uno era para un determinado calibre social o intelectual y no avanzaban de eso. Sí. Y el tipo de abajo tiene que ser demasiado bueno para que lo acepten arriba. Sí. Y estamos más o menos en ese Y estamos mal, sí, porque vuelvo a repetir. Digo ya privado, público, todo lo mismo. Cuando salió la web, la internet, y de esto me acuerdo el grito en la universidad. Bueno, pero entonces vamos a hacer una monografía sobre Ovidio, poeta romano, y ¿qué va a hacer el chico? ¿Me va a ir a monografía? ¿La va a, cómo se llama? Copy and paste, sí. Copiar y pegar, y me la va a traer y va a estar bien. Pero ahora el problema es más grave,
porque la máquina te tira su propia sintaxis que está correcta. Claro. Entonces el alumno, en el primer caso, no sabía quién era Ovidio y se hizo una monografía bárbara. Pero en el segundo caso no sabe pensar, porque copia la sintaxis. Y vos decís, qué bien que escribe esta persona, se ve que es una inteligencia importante y bien constituida. Ahí está el problema. Y eso yo no sé, eso únicamente enseñando en las escuelas, que este es un problema que a la larga les va a traer problemas si actúan de ese modo. No se me ocurre otra cosa. Es un problema de formación moral. No hagan eso. Yo me acuerdo, te tiro así nomás una idea para ir cerrando, pero conocí gente que de repente era difícil entenderla. Cuando hablaba, te contaba algo. Ahora cuando escribía era perfecto. ¿Cómo puede encajar eso entonces no, lo que acabas de decir? No he visto no se gente me que era ocurrió. difícil hasta entender. ¿Pero qué me quiere decir? No, ya, de repente escribía y vos decís, pero este tipo se lo escribió otra persona. Puede ser, pero no. Pero en general no es así, ¿no? El orden de las ideas se revela en el orden de la escritura, ¿no? Algunos le es más fácil, otros le es más difícil, pero saber leer, escribir y calcular, esa es la ratio studiorum de los jesuitas, que hasta el mismo Stalin la puso a funcionar, porque cuando empezó la Rusia soviética, Lenin tenía ideas raras, además de las malas ideas que tenía de colectivizar la propiedad y mandar a matar a los aristócratas. La escuela era, en fin, un lugar para esparcimiento y propaganda, hasta que se dieron cuenta que en Rusia estaba llena de analfabetos, que hay que hacer lo que hicieron los jesuitas, saber escribir, leer y calcular, la ratio studiorum, y la pusieron en vigencia. Y guarda, ahí no había consejo de estudiantes para decirle a Stalin, no es así, José. Iban a tomar frío mucho tiempo. ¿Y los chinos en ese aspecto? Ni hablar. Las universidades chinas, ya que el gobierno anterior estaba tan enamorado de China y esas cosas, vayan a ver lo que es una universidad china y vayan a ver el papel de los estudiantes determinando los planes de estudio. Eso no existe. La modernización del país no es solo inflación cero, es universidad académica, no politizada. Sí, lo vemos en el tema chino. ¿Y el método Singapur? No, eso no conozco. Bueno, es una forma también media así, estilo chino, a veces norteamericano, de que en vez de que las clases sean con el profesor adelante y la mesa, sino todo en circular y todos tiran las ideas hasta llegar a la conclusión verdadera. Bueno, está bien, eso puede ser una metodología heurística, pero yendo al punto central, yo le diría, y si me permite usted, que el gobierno está ahora, o los argentinos queremos algo distinto. Está bien, la gente pone los ojos en la economía porque es la que sufre todo el día, pero pongan también los ojos en las instituciones de altos estudios, las universidades, y guarden recaudos, que los profesores tengan investigación posgrado, como dice la ley, y que ciertas decisiones claves para mantener la jerarquía sean tomadas por los profesores. Juan Manuel Torres, muchísimas gracias por esta entrevista. Algún día tenemos que hacer algunas conferencias. Bueno, ¿cómo no? Tuyas, para hablar del tema. Hablaste de la muerte y la música, hablaste de muchas cosas. Sí. ¿Y diste conferencia con respecto a eso? Sí, con respecto a eso di una conferencia en la Universidad de Cuyo sobre cómo algunos grandes músicos han retratado la muerte, caso de la isla de la muerte de Rachmaninoff, u otras coreografías que fueron hechas sobre la muerte y la música, tomando por ejemplo el tercer y cuarto movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, que también fue hecha una coreografía donde se muestra la muerte, y hay 2 o 3 más. Muy interesante cómo la música retrata la muerte. Y algunas se parecen a la teoría de Heidegger, otras se parecen a la teoría de Platón. ¿Y el diseño inteligente contempla la muerte?
el diseño inteligente no toca ese tema. Y tampoco toca el tema del alma. Simplemente no se mueve de ese lugar. Yo tengo 2, 4, 6 pruebas fundamentales de que en los vivientes hay la huella de una inteligencia creadora. ¿Es una inteligencia superior? Ciertamente. ¿Es el Dios de la Biblia? Eso yo no lo sé. Déjenselo a los filósofos y a los teólogos. Manuel Torres, muchísimas gracias por haber venido, gracias por muchísimas acompañarnos. Gracias de verdad, estaremos en contacto de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de referirme, de poder dirigirme al público con cosas que por ahí lo de la universidad no es simpática, pero si me permite usted, termino con un dicho de los ingleses. No todo lo popular es bueno, ni todo lo bueno es popular. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Creo que ha sido muy valioso, está todo, inclusive en el curso de CEPA, ¿no? Que los recomiendo, seguramente también lo pondremos en el aire, y algunas conferencias que queremos tener del doctor Juan Manuel Torres, que nos ha desasnado, por supuesto, de lo que es este tema de diseño inteligente, ¿no es cierto? El tema del creacionismo, la evolución, ¿no es cierto?, todas las teorías que han habido, y por supuesto llamar la atención al tema educativo del hoy, que es muy importante. Creo que esto es una variable que ha existido siempre. Lo mencionaba en la época de Sarmiento, que fue presidente de la República, que fue el gran fomentador de la educación, pero que también educó en contra de, ¿no es cierto? Y siempre hay dicotomías, hasta que apareció el revisionismo y dijo, no, bueno, volvemos a matizar, como muchos países su historia la resolvieron y la nuestra sigue, ¿no es cierto?, con las pasiones del pasado. Es muy difícil romperla. El que es unitario, liberal, proeuropeo, libertad de prensa, etcétera, y el que es nacional, pensar a la soberanía, en fin, otros valores. Eso me lo decía el mismo director de la revista Historia. Pero bueno, es así, hay que seguir adelante y por supuesto llamar la atención al gobierno para estas modificaciones que creo que son importantes. Dios quiera que no solo este gobierno, todos los que vengan en el futuro empiecen a dejar esas pasiones y volvernos más a lo académico. Argentina lo necesita, especialmente en la educación primaria y secundaria. Darle mucho énfasis ahí, porque es importante que las próximas generaciones tengamos argentinos bien preparados para el rol que nos toque. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias por acompañarnos.